tus pensamientos no son los mismos pensamientos que Dios. Ni tus caminos son los mismos caminos que los que Dios tiene preparados. Tenemos que empezar por algo tan sencillo como entender esto. Nunca vas a entender a Dios. Cuando las cosas van bien, te da igual no entenderle. Cuando las cosas no van tan bien, es cuando te enfadas por no entender. Pero entenderlo no lo vamos a entender nunca. Vamos a estar orando muchas horas, leyendo la palabra horas al día, buscando de Dios, yendo a vigilias, pero nunca tu mentalidad se va a alinear con la mentalidad de Dios. Las formas que tú quieres llegar a conseguir ciertas cosas, Dios hace que se consigan y se lleguen de otra manera. Nosotros intentamos trazar un plan, una forma de llegar a cierto lugar. Intentamos hacer planes como hombres, pero llega el momento que nos damos cuenta siempre que Dios rompe nuestros planes. Parece que nos mete a veces en pozos, en situaciones difíciles, situaciones que no entendemos, que no comprendemos, porque muchas veces esas situaciones vienen cuando más intento buscarle, cuando más me intento comprometer, y es cuando viene la duda en el hombre. Porque aquí es donde nosotros, en lo que yo me quiero centrar y recordarte en esta tarde, nosotros queremos llegar a desarrollar el propósito de Dios en nuestra vida. Yo no sé tú, yo sí. ¿Hay alguno aquí que quiera desarrollar el propósito de Dios en su vida? Levanta tu mano conmigo, di un fuerte amén. Pero muchas veces nos atascamos, nos paralizamos, nos frenamos en ese proceso que llevamos de años, en ese proceso que llevamos de tiempo. En algún momento, en alguna etapa de nuestra vida se paraliza. Y puede haber momentos de ir al ralentí, otros momentos a sprint, momentos que vas lleno de gozo, momentos que vas a estar llorando mientras vas predicando. Pero otra cosa es paralizar el plan de Dios contigo. Porque quiero que recuerdes que Jeremías 29:11 dice: yo tengo planes contigo y no son planes de mal, sino de bien para tu vida. Dios tiene un plan contigo. Tú has nacido con un ADN, con unos talentos, con unas habilidades, con unos dones que están como un pack puesto desde nacimiento en tu vida para desarrollar un propósito que en la presciencia de Dios Él ya conocía de lo que tú tenías que hacer en esta tierra. Ahora nosotros, cuando entramos en la iglesia y conocemos al Señor, vamos conociendo la palabra y de alguna manera vamos acercándonos más, conociéndolo a Él. Él nos va guiando a desarrollar no nuestro propósito, sino su propósito. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que no se trata de nosotros tanto, sino de Él, más bien. No se trata de a dónde queremos estar nosotros, de qué queremos hacer nosotros, de a dónde queremos llegar nosotros. Se trata más bien de qué quiere Dios que yo haga y a dónde quiere Dios que yo llegue. Fíjate que no me meto en este mensaje, pero dice la palabra que cuando el rey Saúl falló, dice que Dios cambió de rey y le dijo a Samuel: voy a buscarme uno conforme a mi corazón. No estaba hablando de la piedad de David, no estaba hablando del corazón bueno de David, estaba hablando de la elección que hace Dios de un hombre para usarlo. No estaba hablando de un hombre que va a ser tan bueno que es como yo, no. Está hablando: voy a coger un hombre y voy a enseñarte, Samuel, cómo elijo yo a los hombres. No va a ser por la estatura, ni va a ser por la guapura, ni va a ser por la forma que tienen superficial, sino que Dios se encapricha de tomar hombres y mujeres pequeños, pequeñas, que no tienen valor, y que Él dice: lo voy a hacer porque en mi corazón quiero poner mi corazón en Él y quiero usarlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que comprender, que Dios tiene con nosotros un propósito, independientemente de lo que vivas, independientemente del problema que tengas, independientemente de las circunstancias que vivas en la vida. El propósito de Dios nunca para. Amén. Quiero que entiendas estas cosas muy fáciles. El propósito de Dios, el proceso de Dios para llegar al propósito nunca para. Nunca. Bueno, hay momentos malos, pastor, que seguramente Dios ahí no me está tratando. No, Romanos 8:28 me dice que a los que aman a Dios, todas las cosas surgen, ayudan a sumar en el propósito, en el proceso que Él tiene con tu vida. Los momentos buenos te hacen aprender cosas, los momentos malos te hacen aprender más todavía.
Los momentos buenos te hacen sentir y vivir cosas, pero los momentos malos te preparan para cosas que de ninguna otra manera hubieras sido preparado, solamente a través de un problema que quizás te has buscado tú o que quizás lo ha promovido él o lo ha provocado él para tratar tu fe. Da igual si tú has metido la pata y es una consecuencia porque tú te has metido la pata. Da igual si lo ha promovido él. El tema es que en su providencia él va a actuar, sea que tú has metido la pata, sea que él lo ha promovido, va a actuar para intentar que aprendas algo en medio del horno para sumar hacia el propósito de Dios con tu vida. ¿Cuántos están conmigo con esto que digo? Y digan amén, por favor. Quiero que entiendas esta introducción para decirte 4 verdades después. Tendemos a que nosotros queremos controlar nuestras decisiones y las consecuencias también. Y nosotros queremos controlar cómo nos va la vida, cuándo va a llegar las cosas que pedimos, cuándo van a llegar las cosas que deseamos. Queremos controlar la decisión y la consecuencia. Pero con Dios, yo no pregunto más porque ya me habéis dicho todos que sois hijos de Dios y que amáis a Dios. Con Dios las cosas no pueden ser así. Con Dios las cosas se hacen para el hombre un pelín más difíciles. Un pelín más difíciles, ¿por qué? Difíciles en el sentido de si queremos controlar nosotros. Difíciles si queremos meditar y encajonar a Dios en mis proyectos. Difíciles si queremos nosotros enjaular el propósito de Dios y que se cumplan las partes que me gustan y me agradan. Y no decir sí, amén, a todo lo que Él quiere hacer conmigo. Ahí se hacen difíciles. Fáciles se hacen cuando aprendes a morir a tu yo. Cuando aprendes a rendirte, a tomar la cruz, y que si Dios te dice tienes que perdonar a ese porque es lo que hay, porque es mi palabra, y tú aprendas a perdonar. Tienes que amar a ese y abrazarle porque es lo que hay, es mi palabra, y tú no pones ni rechistas y amas y abrazas. Cuando Dios te dice tienes que dejar este vicio, tienes que dejar esta práctica porque es lo que hay, es mi palabra. Y tenemos que obedecer. ¿Sabe? Hoy veo los estados y veo las cosas y veo el mundo en el TikTok y veo todas las cosas. Y hoy la iglesia, en el mundo, la iglesia vive más de las emociones de las alabanzas que de la verdad de la palabra de Dios. Las iglesias viven detrás de muchos coros y muchos eventos donde hay luces y hay canciones y hay música y se la gozan y se lo pasan bien y alaban a Dios, pero nadie destaca o muy pocos destacan la verdad de la palabra. Muy pocos destacan la Biblia, muy pocos destacan el consejo del estudio de la palabra. Muy pocos se emocionan en poner en sus estados mensajes que confrontan nuestro pecado. Muy pocos hablan del infierno, hablan del pecado, del arrebatamiento. Muy pocos. La gente habla de lo bonito que es la alabanza esta y el grupo aquel y la guitarra y cómo suena. Todo lo que nos agrada a nosotros. Pero la verdad de la palabra, que es la única que me hace libre, pero que confronta, la gente no le quiere prestar atención. Porque nosotros queremos controlar continuamente. Y con Dios no se puede, porque Dios se mueve en una mentalidad eterna. ¿Sabes qué significa moverse en una mentalidad eterna? Significa que Dios no cuenta en ayer, hoy y mañana. No se mueve en pasado, presente y futuro. Nosotros decidimos cosas y a veces hipotecamos nuestro futuro incluso por decisiones que hoy me ayudan a estar bien. Hoy. Dios no. Dios sí tiene que hacerte sufrir hoy. Para que mañana estés bien, te hará sufrir hoy. Porque Él piensa en una mentalidad eterna. Él piensa en un completo desde un inicio a un final. Nosotros pensamos en lo urgente. Mañana será otro día, pero hoy yo quiero esto. Y pensamos en lo urgente. Dios no. Dios sí te tiene que hacer llorar hoy. Para que mañana estés bien, te hará llorar hoy. Y tú dices, pero ¿y no le da pena a Dios? ¿Se aburre en el cielo Dios? No, Dios tiene un propósito. Y milimétricamente está hilando las cosas para que tú puedas llegar a lo que Él ha prometido que llegues. Pero lo normal es que tú y yo no lleguemos a lo que Dios nos ha prometido actuando de la manera que vivimos normalmente, que hemos normalizado. Normalmente no. Normalmente Dios tiene que sacarnos de la zona de confort. Dios nos tiene que sacar de normalizar su presencia, de vivir de cualquier manera, al cultico, allí a la vigilia. Dios quiere
que le prestemos atención de una forma desesperada, urgente, y eso solo ocurre cuando las cosas no nos van como queremos que nos vayan. Así es Dios. Por eso, la clave de este mensaje hoy, la clave con Dios, la clave para hacer los propósitos de Dios, ¿sabes cuál es? Dile al de al lado para que participes un poquito. A Dios no se le entiende, se le obedece. Díselo al de al lado. A Dios no se le entiende. Y si alguno lo entiende, que me lo diga y que me lo cuente. Pero a Dios no se le entiende. A Dios se le obedece. Pero por favor, que no sea algo que sacas por tu boca, que te lo grabes aquí. A Dios no se le entiende, se le obedece. Porque la mayoría de veces que nos paralizamos, ¿por qué es? Lola, ¿por qué es? Carmen, ¿por qué? Venga, Quique, Abraham, ¿por qué es? ¿Sabéis por qué es? La mayoría de veces que nos paralizamos es porque no entendemos lo que está haciendo con nosotros. Porque no entendemos por qué me hace pasar por ciertas cosas. No entendemos por qué tengo que vivir ciertas cosas. Si yo a ti te estaba sirviendo, si yo a ti te estaba buscando, ¿por qué me metes? ¿Cómo es tu nombre? ¿Tú? Sinaí, para ti es también esto, ¿eh? ¿Sabes? ¿Y qué pasa? Que nos paralizamos y dejamos de comprometernos con el Señor y de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque no entendemos los tratos de Dios. Es muy fácil decir aquí hoy, es verdad, a Dios se le obedece, no se le entiende. No. Te lo voy a decir mucho porque te lo tienes que grabar. Te lo tienes que grabar aquí, te lo tienes que grabar aquí. Porque cuando las cosas no te vayan bien, vas a tener que decirte tú a ti mismo, a Dios no se le entiende, se le obedece. Vas a tener que dejar de coger a hermanos como socios de víctima y de queja para contarle tus quejas y seguir victimizándote y llorando. Es que Dios no me quiere, es que Dios no me busca, es que los hermanos esto, es que los hermanos lo otro. No te ayuda porque tu lengua te ata, tu lengua te produce ciertas palabras que dices, te atan a una cierta forma de pensar y no te dejan salir del agujero. Nosotros tenemos que vivir con fe. Y la fe es lo opuesto a la duda, a la queja, es lo opuesto al victimismo. La fe tiene que ver con alegría, con gozo, tiene que ver con paciencia, pero tiene que ver, ¿sabes con qué? Con confianza. Si yo estoy confiado en Dios, no pega que yo coja al Paco y al Antonio y empiece a quejarme de cómo está mi vida. No pega. Si yo estoy confiado. ¿O no conoces hermanos que solo se quejan? ¿O no conoces hermanos que llevan años anclados al victimismo? Hermanos que luchan para que lo mío sea peor que lo tuyo. Estoy pasando por estoy pasando por una situación, pues yo llevo más. Y luchan a ver quién la tiene peor. Luchan a ver quién está metido más en el victimismo. Y lo que hacen es asociarse con gente que no le confronte con la verdad y que siga el victimismo. A mí me ha pasado con gente, pastor, digo, estoy así. Hay momentos donde hay que llorar con el que llora y hay que ministrar y hay que tratar. Pero hay gente que se ancla en el victimismo y quieren que tú le sigas el rollo. Y tú llegas y dices, mira, espabilate y sal de donde estás porque te estás metiendo en un pozo de depresión. No puede ser así. Hombre, pastor, no me entiendes. No, sí te entiendo. Lo que pasa es que no puedes buscar más socios víctimas. Tienes que buscar gente que te lleve a creer con fe, a salirte del pozo y a levantarte de donde estás, porque a Dios no se le entiende, se le obedece. Porque si tú sigues el rollo al que está en el pozo, te vas a meter con él incluso. No necesitamos gente que diga, ay, es que soy tan empático que me tiro la tarde con él tomando un café y lloro con él y digo, ay sí, qué mal estamos, ay sí, como. No necesitamos, hermanos.
Necesitamos hermanos que puedan llorar un rato contigo y orar, pero que digan, pero no te quedes ahí, hay que levantarse y hay que venir al culto y hay que orar y hay que buscar de Dios, hay que leer la palabra, porque el diablo no te puede encadenar a ese lugar. Eso es ser luz. Eso es ser luz. Los planes de Dios no se entienden. Y aquí es donde yo quiero entender, quiero hablarte de que para poder ser parte del propósito de Dios, no se necesita ni entender los pensamientos de Dios, ni los caminos de Dios, porque es imposible. Mis caminos son caminos que están mucho más altos que los tuyos. Tus caminos no van a entender nunca tu forma de caminar como yo quiero que camines. Los pensamientos que tú tienes, por muy santos que sean, nunca van a llegar a mi nivel. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué hago, Dios? Que me obedezcas. Que mueras, que te rindas y que obedezcas. Si nuestro mal, iglesia, nuestro mal no es el diablo, si nuestro mal es nuestra dureza para morirnos, nuestro orgullo de querer caminar a mi manera, de pensar a mi manera, o de intentar entender lo que Dios está haciendo contigo. Ya, pero pastor, ¿sabes qué pasa? Que yo quiero entender lo que Dios hace conmigo y quiero someterme. Pero claro, como he metido la pata yo, entonces no sé si Dios me ha abandonado y entonces no sé si Dios ahora está actuando. Escúchame bien, aunque tú metas la pata, aunque tú lo hagas muy mal, la providencia de Dios hace que un mal tuyo, si tienes una buena actitud y arrepentimiento, Él lo encamine otra vez hacia el propósito de Dios. Tienes que confiar en Él. ¿Sí o sí? Y esto requiere fe. En Hechos, a los apóstoles le dijo, escuchadme, no os toca a vosotros entender los tiempos ni las sazones, pero daré poder. El evangelio no se puede vivir con esto, ni con esto. Esto y esto forman parte de la relación, pero no mandan. El evangelio hay que vivirlo de espíritu a espíritu. Y es Dios quien manda y nosotros obedecemos. Se te haría tan fácil, se nos haría tan fácil si simplemente obedeciéramos. Pero somos tan tercos a veces. No, pero por aquí saldrá mejor. No, pero si cojo a un chico del mundo y lo convierto, yo creo que irá bien. No, yugo desigual. No, pero si hago esto, no quieras atajos. Hay que obedecer la palabra. Es la verdad la que te hace libre. Dile de al lado, Dios es un poco raro. Para nosotros un poco raro. Claro, el perfecto es Él, los raros somos nosotros. Pero para nosotros Él es raro. Fíjate, te voy a recordar, por eso he dicho que es muy sencillo, te voy a recordar pasajes de la Biblia donde Dios actuó de una manera rara. Dios le dice a Moisés, ves y liberta a mi pueblo. No, que yo no puedo, ya sabéis la historia, que yo no puedo, que yo no sé. Que vaya y liberte, hombre, toma la vara, toma la autoridad, vete en mi nombre. Cada vez que usaba el nombre de Dios había milagros. Y Faraón decía, los dejo sueltos. Pero Faraón se iba a la casa y Dios, el Dios que le dijo a Moisés, ves y dile al faraón que liberta a mi pueblo, Dios le hablaba a Faraón y le dije, no los dejes ir. ¿Cómo? Dios. ¿Era el diablo? No, era Dios. Era Dios. Día siguiente, otra vez, Moisés, levántate. Es que es durico, Faraón, es durico. Ves, en mi nombre, y haz milagros, levanta la vara, haz cosas, dile que liberta a mi pueblo. Faraón, que le entra el miedo, venga, que me lo liberto, va, quita la plaga de las moscas, quita la plaga venga, que lo liberto. Y Faraón se va a la casa y Dios le dice a Faraón, no le dejes ir al pueblo. Hasta 10 veces. Faraón, sin la intervención de Dios,
hubiera dejado ir al pueblo antes. Pero Dios convencía a Faraón que no le dejara ir. Y le estaba diciendo a Moisés que le dijera que fuera a Faraón a decirle que los deje ir. ¿No es raro? Es que Dios, dicen algunos, es que Dios se aburre en el cielo y hace cosas raras. No. Es que Dios tiene propósitos en medio de las situaciones. ¿Qué propósito hay, pastor, en que le diga a Moisés que vaya a libertar al pueblo y luego le diga a Faraón no lo sueltes? ¿Qué propósito hay? Hombre, tenemos varios propósitos. El primero, la gloria que se la lleve Dios y que todos vean sus milagros. Segundo, que todo Egipto, los que iban a morir y los que iban a vivir, tuvieran la oportunidad de conocer a Dios en el propio Egipto a través de los milagros para rendirse a ese Dios. Además, Moisés mismo necesitaba ver el poder de Dios para capitanear ese ejército, ese pueblo en medio de un desierto. Además, necesitaba Israel creerle a Moisés. ¿A dónde nos lleva este? Nos sacan del desierto, ¿a dónde nos lleva? Pero es que Dios se mueve, mira, plaga de ranas, plaga de moscas, los primogénitos que mueren. Creyeron en Dios el pueblo de Israel y le siguieron a Moisés porque Dios se manifestó en milagros continuamente. Seguro que habría egipcios que quizás se salvaron porque renunciaron a sus dioses y creyeron en aquel Dios de los milagros del pueblo de Israel porque quedaron atónitos. Seguro. Pero si no, al menos Dios les dio la oportunidad de conocer a Dios. Para que si se condenan, que se condenen habiendo rechazado al Dios de los milagros en Egipto. ¿Tiene propósito Dios en medio de situaciones raras? Ahora tú, Abraham es un hombre que ¿cuántos años tiene Isaac? Con 100 años aproximadamente. Después de tener una mujer estéril, que hoy en día una mujer estéril no se ve mal, pero en aquel tiempo una mujer estéril se veía mal, se veía como maldita. Y resulta que esa mujer no tiene hijos y con 80 años aproximadamente va a recibir la promesa y va a recibir el hijo. Y se le da a Isaac y a Abraham pues se le cae la baba con su Isaac, el hijo de la promesa. Incluso echa a su otro hijo, consecuencia de su pecado. Lo echa fuera a Ismael y se queda su Isaac. Y este lo prepara, lo guarda, le habla, lo encariña, lo abraza, pasa tiempo con él y dice, este es mi joya. Es su sonrisa, Isaac, su alegría. Pero Dios le dice, escucha, ¿te acuerdas el hijo que te di? Quiero que lo mates. ¿Cómo? No puede ser. Pero qué Dios más raro. Pero ¿cómo puede ser que ni yo te lo pido y tú vienes y me lo das y me lo regalas y ahora me lo pides para que lo mate? No tiene lógica, Dios. Quiero que vayas y lo mates. No entro en esto porque esto es otro mensaje. En todo el camino, en todo lo que mira los ojos de Isaac, no siendo Isaac un niño pequeño, sino siendo un jovencito, siendo alguien que se somete a su padre. Pero se necesitaba abrir una ventana, una dimensión que no estaba establecida hasta ahora, donde empezaría una generación, un pueblo, un mundo lleno de fe para que tú y yo pudiéramos creer en Jesús. Y para eso se necesitaba a un hombre que tuviera la capacidad de tener confianza en Dios y de creerle hasta las últimas consecuencias. ¿Y quién fue? Dios sabía que cualquiera no podía ser, pero sí se fijó en Abraham. Y Abraham le llamó la atención y le dio un hijo, aunque no se lo pidió a Abraham. Pero ¿tú te crees que cuando Dios le da el hijo a Abraham, tú te crees que Dios no sabe ya que años después se lo va a pedir a que lo mate? Dios ya lo sabe, pero Dios no está pensando en el ayer, en el hoy. Él está pensando en el propósito final y hace que disfrute de Isaac. Y dice, señores, Abraham está preparado ahora. Llega el momento de la prueba. Él ya sabe que la va a pasar, pero él tiene que pasarla. Y llega el momento que pone a su hijo, tiene el cuchillo levantado, lo va a matar. Y llega el momento que Dios dice, párate, Abraham. ¿Por qué? Porque yo no estoy loco ni hago rareza. A veces no me entendéis, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero hay un propósito detrás de esto. Yo no podía abrir una dimensión de fe si no era alguien que llegara hasta el extremo. He encontrado un hombre que llega hasta el extremo, que tiene confianza en mí hasta entregarme a su hijo. Ahora de ti nacerá Israel, nacerá Jesús, nacerá la iglesia y el mundo podrá ser salvo. Y nosotros somos hijos de la fe de nuestro padre Abraham, porque la promesa de Abraham no era los judíos. Abraham no era judío. Empieza con Jacob y sus hijos, Israel. La promesa era para toda la tierra.
bendeciré toda la tierra. Pero los judíos se quedaron con la salvación ellos. Pero Dios ya sabía que los judíos iban a ser tercos. Y entonces Él tiene que preparar planes para que al final se abra la bendición a todos, como Él ha dicho. Porque no hay palabra que Dios diga que no se cumpla. A no ser, dile al de al lado, la condicional. Cuando hablo de la condicional, algunos que se creen hablan de la cárcel. No. Las profecías condicionales, las que Dios te dice, voy a hacer de ti un hombre y vas a predicar. Algunos vienen así, pastor, a mí me ha dicho Dios que yo voy a hacer. Pero tiene condiciones. Si tú buscas, si tú te mantienes, si tú haces, entonces se cumple. Si tú haces el loco, no se cumple. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguno sabe? Digo yo, Israel hizo el mayor pecado que podía hacer un hombre en la tierra: condenar y crucificar al Salvador. Este Israel ya no tendría que tener ninguna oportunidad de salvación. ¿Has condenado al Salvador? Tu Salvador. Tu gente, a los que amaba a su pueblo, no lo reconocieron y lo rechazaron. Ya no habría salvación. Pero ¿sabes que después del arrebatamiento viene la última semana de Daniel, donde en 7 años se levantarán 144.000 y los 2 profetas para dar una última oportunidad, y habrá un avivamiento en Israel donde se darán cuenta que condenaron a Jesús, irán a Él y creerán, y muchos judíos se salvarán? No es justo. Si ellos le condenaron, ¿por qué tienen más oportunidades? Porque Dios lo preparó así. ¿Cómo que Dios lo preparó así? Sí. Las 70 semanas de Daniel son 490 años y la profecía se le da a Daniel. Es para el pueblo de Israel, no es para la iglesia. La iglesia es la sustituta. La higuera se seca, no da fruto. En el momento que entra Jesús con el pollino y con las palmeras lo reciben como el rey, en ese momento se para el reloj para Israel. La iglesia va a sustituir. Y en ese momento se cumplen 483 años, 69 semanas. Desde Nehemías que edifica hasta que el Mesías príncipe entra como Jesús, el príncipe a Israel. Y en ese momento la iglesia es la sustituta que va a sustituir al pueblo de Israel. Porque va a parar el reloj Dios con Israel. Y para que Dios cumpla la última semana, las 70, que son 7 años, no son semanas de días, son semanas de años. Para que cumpla sus últimos 7 años, se tiene que ir la sustituta. La iglesia se va y entonces empieza el trato con Israel. Pero no lo merece Israel, no lo merece porque condenaron al Mesías. Ya, pero como Dios quería salvar a Israel, su pueblo, porque siempre tiene oportunidades para nosotros, dice la palabra que Jesús hablaba la verdad a ellos y dice que les hablaba en parábolas. Para que viendo no vean y oyendo no oigan. Dice, pero ¿por qué le hablas en parábolas a tu pueblo? Sí, porque el sacrificio que voy a hacer es un sacrificio de expiación. El sacrificio de expiación tiene perdón de pecados para pecados de ignorancia involuntarios. Los voluntarios no. Entonces tengo que mantener el pueblo en ignorancia, que me crucifiquen velados a través de parábolas, para que yo pueda, en mi justicia, poder darles otra oportunidad de salvación. Él muere en la cruz del Calvario, Jesús, y en Hechos, los primeros judíos ante el mensaje de Pedro se levantan, se ponen a llorar y dicen, ¿qué haremos ahora que hemos crucificado al Mesías? Y Pedro dice, en ignorancia lo hicisteis, arrepentíos y Él os da de nuevo la oportunidad. ¿Cómo puede ser? Entonces, ¿qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que aunque condenó Israel al Mesías, el Mesías ya sabía que lo iban a condenar, y el Mesías habló la verdad velada para que ellos fueran ignorantes de la verdad completa y así tuvieran la excusa en el último tiempo de que dijeran, nosotros no lo sabíamos, no lo habíamos visto, tú nos has velado. Y dice la palabra que
que en los últimos tiempos, en la gran tribulación, cuando el anticristo haga la profanación del templo, se les quitará el velo a los judíos. Y dice que se darán cuenta que crucificaron al Mesías y empezarán a creer en él. ¿Por qué van a creer en el Mesías? Porque Dios hiló un plan miles de años antes, donde predicó la verdad de una manera que los mantenía en ignorancia. Pero el pueblo es celoso de Dios, pero están en ignorancia. Y ahora Dios dice: no se ha acabado la misericordia, no se ha ido el Espíritu Santo, no, ha llegado vuestra hora, porque hace 2000 años yo prediqué de una manera para que vosotros hoy tengáis la oportunidad. Nada se le escapa a Dios de las manos, todo está bajo control, solo hay que obedecer, solo obedecer. Nada se le escapa de las manos. Un último para recordar. La Biblia está llena, ¿Por qué hacen los hermanos de José, 11 hermanos, por qué le hacen eso a su hermano pequeño? ¿Por qué? No lo dice el Moisés, lo dice José. En los últimos capítulos de Génesis, tranquilo, no tengo nada contra vosotros. Sé que todo lo que ha pasado lo ha promovido Dios. Dios promovió una traición. Dios promovió que los celos les llevaran a entregar a José a mercaderes ismaelitas. Dios promovió que José estuviera en una cárcel injustamente. Dios promovió todo eso. Es muy raro, ¿no? A Dios no se le entiende. Pero es que para la única manera que había de que José llegara a ser ese segundo en Egipto, la única manera que había de cumplir ese sueño que tuvo, que los sueños no se cumplen mañana. Me ha dicho Dios que voy a ser pastor. Poneme la mano, que voy a ser pastor. Bueno, Pablo, Moisés, David, José, cuando Dios les habló, pasaron años y sufrimiento. Y luego se cumplió. Hay que pasar por el horno. La única manera de poder ser el segundo en Egipto era estar en Egipto. Y la única manera de que José acabara en Egipto, el hermano pequeño, fíjate que años después dejan a Benjamín el pequeño en casa, no lo llevan ni siquiera. José nunca lo hubieran llevado a Egipto. Para que se cumpla el sueño de Dios tiene que pasar algo que lleve a José a Egipto. ¿Qué tiene que pasar? Pues nada, pues los de cerca. A veces son los de cerca los que Dios usa, y de forma dolorosa a veces, para cumplir su propósito. De cerca, traicionado. Y los ismaelitas le llevan justamente a Egipto. Lo podrían haber llevado a otro sitio. No, lo llevan a Egipto, la tierra donde hay más fruto, y donde después, años después, todo el mundo iría allí, porque era el lugar que tenía fruto. Y lo tiene que poner como administrador en la casa de Potifar. ¿Para qué? Para que aprendiera a administrar. Tendría que ser un administrador en Egipto. Y lo mete en una cárcel. ¿Por qué? Allí dice que le dieron las llaves y él administraba las cárceles. Y siguió aprendiendo. Y aprendió durante años el idioma egipcio. Y es que resulta que, ¿cómo hago yo que este judío de mal nombre que ha estado en la cárcel, cómo hago yo que entre en el palacio y lo pongan como el segundo? ¿Cómo lo puedo hacer? Si este no va a entrar en palacio nunca, en ninguna reunión va a coincidir con Faraón. Bueno, haremos que gente que está cerca del Faraón se meta en la cárcel donde está José, y que José les hable a ellos. Y después salvaré a uno y al otro lo mataré. Y ese que salvo se va a Faraón. Y ese es el que está cerca de Faraón y le dice: conozco a uno que este te puede decir el sueño. Y entonces los llaman de la cárcel y se abre la puerta. Y José, que no es un pamplina, un carnal, que dicen: Dios ya no me bendice, Dios no me quiere porque Dios no está conmigo. No, es uno que se levantaba todas las mañanas y seguía buscando a Dios diciendo: Dios me dio un sueño y yo espero que se cumpla. Sí, porque cuando se abrió la puerta de la cárcel nadie le avisó y él estaba preparado.
No estaba en plan víctima, no estaba en plan su fe parada, no estaba en plan poco sensible. Estaba sensible, preparado para su momento. Y va allí y preparado. Esta es la parte que te toca a ti y me toca a mí. Dios mueve los hilos. La parte que te toca a mí y te toca a ti, ¿sabes cuál es? Estar preparado. Obedecer. Es que me lleva el Señor para aquí. Es que me lleva el Señor para allí. Es que ahora tengo este problema. Es que ahora tengo lo otro. Da igual lo que vivas. Aunque no lo entiendas, tú te tienes que mantener siempre preparado y obedecer. Siempre. Porque en el momento que menos te lo esperas, en el momento que parece que la cosa está peor y que tú te has olvidado de la promesa, Dios abre la puerta y dice: que te toca, que en un día voy a cambiar todo lo que no has podido hacer en años, porque te has sometido y no has querido entenderme, te has mantenido en obediencia, preparado, sometido a mí. Y entonces llega el momento, se pone delante de Faraón y le da el sueño. ¿Y qué ocurre? Que justamente Dios toca el corazón de los hermanos que años después van a coincidir con José. ¿Y van a coincidir para qué? Para que José diga: soy yo, para que os perdono, para traer a mi familia, para hacer que el pueblo de Israel no muera de hambre y tenga un lugar donde crecer. Todo eso no son casualidades. Es el plan de Dios hilado. Hilado todo. Y mírate la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. ¿Sabes que para que naciera Jesús? ¿Sabes que para que naciera Jesús tuvo que haber en el plan de Dios una mujer de la vida llamada Rahab, que es de la genealogía de Jesús? ¿Sabes que para que naciera de Jesús tenía que haber una moabita llamada Ruth, que era maldito los moabitas y no podían volver a entrar en Jerusalén y buscar a Dios ni ser aceptados? Pero tenía que ser que muriera el marido y muriera el suegro y muriera el cuñado y murieran todos para que viniera hasta Israel. Que ella tuvo la decisión en el monte, no como orfa de irse. No, ella obedeció, aunque no entendía. Pero ella se fue y estuvo con Noemí, cerca de Noemí, escuchando y relacionándose con Noemí, su suegra. Nosotros, el Espíritu Santo es esa Noemí que está con nosotros, que se relaciona, que nos enseña, que nos guía. Y ella buscó la bendición hasta que encontró a Booz. Y llega un momento que Ruth, la moabita, se convierte en la abuela, si no recuerdo mal, de David, el rey David, y se convierte en la genealogía de Jesús. ¡Qué casualidad! ¡No! Dios quiere que en la genealogía del Hijo de Dios hayan mujeres de la vida, haya extranjeras, haya hombres que han hecho daño, haya hombres como Judá, que lo hizo muy mal, pero Jesús se llama el de la tribu de Judá. Haya gente pequeña que ha metido la pata, pero que se ha arrepentido y que ha decidido obedecer, aún sin entender. Que se han revolcado a lo mejor por el suelo, que han pasado una etapa donde querían abandonarlo todo, pero decidieron levantar sus manos y decir: no entiendo, pero obedezco. Y Dios, solo con eso, sigue hilando en el propósito de Dios. Sigue hilando. Lo que tú estás viviendo hoy, lo que tú vas a vivir mañana, cualquier situación que estés viviendo, tú no la vas a entender, porque cuando vivimos las situaciones no las entendemos. Pero a Dios no se le escapa nada. Algo estará haciendo que yo no lo puedo entender, y aunque ore mucho no lo voy a entender, porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Pero ¿qué te toca? Dile al de al lado: por favor, solo te queda obedecer. Déjame llegar al final diciéndote este consejo. Los propósitos de Dios no se entienden, pero son seguros, porque Dios cumple lo que dice. ¿Alguno lo cree esto? Dios cumple lo que dice. Nosotros estamos, préstame atención 5 minutos, nosotros estamos más enfocados en la meta final. Pero el que se enfoca en la meta final y no en la carrera, no tiene fuerzas. Tú tienes que cada día enfocarte en la carrera y seguir y coger lucha para la carrera y no parar el ritmo. Porque si tú estás pensando el cielo, no te enteras aquí de lo que está pasando. No, déjate de cielo, trae el cielo a tu casa y a la tierra cada día. Venga tu reino sobre nosotros.
No tenemos que estar enfocados en la meta final. Tenemos que estar enfocados en el proceso de la carrera. Porque mientras tú caminas, ¿cómo va a ser el arrebatamiento, hermano? ¿Cómo? Va a ser algo en un abrir y cerrar de ojos, sin darte cuenta, sin poder prepararte. La meta final, no. Enfócate hoy en poner tus ojos en Jesús. Sigue el proceso de la carrera y cuando menos te des cuenta de tanto correr y correr, cuando menos te des cuenta dices, ay, ya hemos llegado. Esto es lo que nos toca. Caminar, correr, sin darnos cuenta, sin intentar entender, sin intentar contar cuántos kilómetros faltan para la meta final. ¿Cuándo viene el Señor? Que estoy deseando irme para el cielo. La mentalidad de escape, que me quiero ir ya, que estoy pasándolo muy mal, que estoy pasando... Claro que cuando uno lo pasa mal, claro que hay situaciones que dirían, si viniera el Señor lo agradecería. Pero escúchame, como Elías, en la cueva, pégate 3 días, una semana con ese pensamiento, Dios te cuida, pero llega un momento que Dios te dice, yo quiero que tú alumbres a otros para que cuando yo venga, otros se salven. No puedes quedarte depresivo en tu casa con la mentalidad de me voy a mantener como sea para que venga. Hay mucho trabajo, hay que ganar muchas almas. Yo tengo el pensamiento que dice la palabra, el pensamiento que dice y decimos ven pronto Jesús. Sí, yo lo tengo, ven pronto. Yo digo, Señor, cuando tú quieras ven que estoy listo. Pero sinceramente te digo, no quiero que venga todavía. Y no lo hago como una forma de desobedecer. Ay, no, yo estoy preparado y cuando quiera. Pero yo no quisiera que venga todavía. Porque yo quisiera ver miles de almas que vienen al Señor y que pudiéramos impactar ciudades y casas y personas y matrimonio y cárceles y familias para poder decir, antes de que venga Él, vamos a intentar ganar muchas almas más. Vamos a intentar impactar más las ciudades y el país. Vamos a intentar que mucha más gente conozca de Cristo. Ese es mi anhelo. Que sí, que si quiere venir, que venga. Pero yo preferiría que espere un poco. El proceso es importante, pero la meta nos cogerá por sorpresa. Lo encontraremos mientras corremos. No pares. Y escúchame bien. Para los que están ahí un poquito luchando con que siempre hay alguien que te hace daño y hay alguien que no te mira, alguien que no te hace caso, por favor, cogerme estos consejos finales, ¿vale? Escucharme, déjate de mirar a los demás, por favor. No mires a la gente. Y no te estoy diciendo, vive tú y Dios y pasa de todo el mundo, no. Aleluya. Hay que amar a Dios y al prójimo. Esto lo tenía yo preparado para que despertase. Ama a Dios y al prójimo, eso va unido. No te puedes separar de tener que amar al prójimo y tener que tratar tu carácter. Pero no mires a la gente. Es que aquella falla. Déjala que falle. Si puede ayudarla, ayúdala. No la critiques. No la desnudes. No le dañes. Si tiene que fallar, pero ella hace lo que quiere hacer ella. Que no te afecta a ti. Es que como ella lo hace mal, pues yo tampoco pasa nada si lo hago mal. Pues tonto eres. ¿Con quién tienes el compromiso? ¿Con quién? Con Dios. Señor, yo ya no voy a servir más porque mira, ese y ese que llevan más años que yo y que siempre dicen que son pastorcillos, no lo hacen. Y que lo he visto yo que han bebido un cubata y que lo he visto yo que ha hecho no sé, y lo he visto yo que lo ha hecho. Y viven mirando a la gente y te estás perdiendo las bendiciones de Dios. ¿Qué te crees? Que yo no veo fallos de la gente, pero yo no tengo mi mirada enfocada en la gente. Yo tengo mi mirada enfocada en Jesús. Y al que puedo mirar en el camino, si le puedo ayudar, le ayudo. Si le puedo corregir o exhortar, le exhorto. Y más dice la palabra cuando se acerca el tiempo final. Pero lo que no puedo hacer es paralizarme porque otros se paralizan. Pararme porque otros se paran. Criticar y participar porque otros lo hacen. Pero es que es más maduro, es que tiene cargo, es que tiene puesto. No pierdas el tiempo, hombre. Dedícate en tu relación a Dios. Perfecciónate, porque Él viene pronto y hay cosas que no se entienden, pero obedece.
te crees que yo entiendo todo lo que hace la gente? ¿Tú te crees que yo entiendo todo lo que hace la gente? Si tuviera que fijarme en la gente, yo no estaría aquí de pastor hace tiempo ya. Y ningún pastor habría. Porque si te fijas en la gente, te dan ganas de abandonar, de dejar. Hay muchos, por el camino hay muchos detrás. Madre mía, y este va de esto, y madre mía, y aquel se parece un santo y mira lo que hace. Que no nos podemos fijar en la gente. Que vivimos para Dios. Que estamos comprometidos en Dios. Si quieres perder un poquito de fuerzas en la gente, por favor, que sea para invitar a un café, para ayudar, para apoyar, para aconsejar, pero no señales más. Se lo he dicho a algunos hermanos cuando algún hermano me dice, lo digo abiertamente: pastor, ¿tú sabes que hay uno que hace esto? No me lo digas. O me lo dices con nombre y pruebas, o no me vengas con mediana. Hay uno que hace esto. No. ¿No quieres ser cómplice y quieres ayudar? Mira, fulano está metiendo la pata. Vamos a ayudarle. Ahora, si eres un chafardero que lo que quieres es tirar al que lo está haciendo mal, Dios no está contento contigo. Y si lo que es poner duda, hay uno nano, uno es blanquillo, y hace esto, hace cosas. Ahí está. Y el nano, ¿quién es? ¿Qué hará? ¿Y qué? ¿Te imaginas 200 y pica personas de la iglesia? Al pastor. ¿Sabes que hay uno que hace cosas? Yo no digo nada, yo no digo quién, yo no digo cómo, pero hay uno que hace cosas. Y yo comiéndome la cabeza, persiguiendo a todos. ¿Quién lo hará? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué? No, llega un momento que dicen, mira, paso. No soy doctor, ni investigador, ni nada de eso. Si quieres ayudar a tu hermano, dime nombre, dame pruebas, dame algo, así le ayudamos, lo exhortamos, lo corregimos, y si no, cállate y sigue tu carrera. Pero es que hay gente que va de que es muy santa y no es tan santa, ¿eh? ¿Ah, que no? Te doy una noticia, y lo saben algunos que se lo he dicho en persona a muchos. Si yo me entero, la ayudo, sea con disciplina, con corrección, con lo que sea. Si yo no me entero, ¿qué mal lo tiene? ¿Por qué se disciplina más duro que yo? Dios dice que se entere el hombre y lo discipline, porque como el hombre no se entere y lo tenga que hacer yo, le va a venir un palo en el cuello que se va a acordar. Entonces yo digo, que hacen pecado oculto y yo no lo sé y no tengo prueba. Déjalos. Bendícelos, Padre. ¿Sabes que cuando el hombre corrige y el hombre disciplina, sabes que se produce para tener una reacción en la persona para que pueda obtener otra vez la misericordia de Dios y levantarse? Pero si hay pecado oculto y no se corrige y no se disciplina o no se trata o no se arrepiente o no se confiesa o lo que sea, sabes que es entonces Dios el que toma el lugar, porque nadie se ríe de su iglesia. Nadie se ríe de la iglesia de Jesús. Es de Él. Él tiene por parte, mira, tengo al pastor Moisés y tengo aquí al otro y tengo a lo que... Pero el jefazo está ahí y lo ve todo. Mira que no se me entera ni el Moisés, ni el Antonio, ni el otro, ni el... No se enteran. Como jefe máximo, pastor de pastores, voy a intervenir yo, que es mi casa. Y como intervenga él, te llama al despacho y te da una. Él no se anda con chiquitas, ¿eh? Dile al de al lado, merece la pena seguir a Cristo. Tú sabes qué tranquilidad me da a mí no tener que estar persiguiendo a nadie. Señor, donde veo yo veo, pero si no ves tú.
Yo sé que vosotros no, ¿eh? Los que hoy faltan son los que tienen algo detrás. Vosotros estáis limpios, no temáis. Pero yo le pido a Dios, ¿vale? Yo le pido a Dios, Señor, como tu iglesia tiene que ser santa, donde yo llegue, ayúdame a trabajarlo. Pero si yo no llego, llega tú. Y llega con mala sombra, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Un consejo. La fe le agrada a Dios porque no entendemos todo y lo que nos toca es confiar. Por eso, sin fe, es imposible agradar a Dios. Termino recordándote solamente esto, ¿vale? Mira, no puede haber Anas que dan a luz a un Samuel y que por años profetizan y ponen de rey a Saúl, a David y a otros y marcan una generación en Israel. No puede haber ese tipo de madres sin haber peninas que les dañan y les atacan, haciéndoles frustrarse. Porque el ataque de Penina provoca en Ana que haga un clamor a Dios por un fruto. No hay Ana sin Peninas. Es que hay una hermana que no para, que me pincha, que no para. Eso va a sacar lo mejor de ti. Porque te está pinchando tanto que va a decir, Señor, santifícame o la mato, santifícame, santifícame. Y entonces te va a santificar de más por esa penina que no para de atacarte. ¿Cómo lo ves? Dios bendiga tu penina. Tengo, yo que sé cuántos ejemplos hay en la Biblia, y míralos en la Biblia. Pero a mí, yo soy muy de Pablo, A mí me encanta Pablo. Para que exista ese apóstol Pablo y toda esa doctrina que hay ahí y todo ese evangelio que lleva a los gentiles, tiene que existir un Esteban que muere apedreado mientras está hablando de Dios. Y Pablo, a los pies de Esteban, a los pies de Pablo estaba muriendo Esteban, y Pablo se tiene que quedar anonadado de ver cómo puede ser esto, que esté adorando al Señor y esté predicando y le están apedreando. ¿Cómo? Esto no puede ser. Tanto que provoca que Pablo vaya a Gamaliel y le diga, oye, ¿esta gente qué pasa? ¿Esta gente tú cómo lo ves? ¿Bueno o malo? Bueno, déjalo. Si es algo que poco durará, que no es de Dios, durará poco. Pero si es algo que no es de Dios, pues ya se cortará. Pero si es de Dios, permanecerá. Y Pablo está comiéndose la cabeza. De tal manera que se cae del carruaje y lo primero que hace, ¿qué quieres que haga, Señor? Se está comiendo la cabeza Pablo con el Señor porque ha visto a Esteban muriendo. Pero para que exista esa escena, atención iglesia, para que exista esa escena de ese Pablo anonadado con Esteban, tienen que existir problemas con las viudas en el pueblo y discusiones que lleven a levantar diáconos en la iglesia para que existan Esteban. ¿Cómo? Sí, que los problemas van a estar en las iglesias. Claro. Porque no, sí, vamos a buscar la unidad, vamos a buscar la... ¿Qué unidad hay? Pues si no se matan algunos. Es que los problemas van a estar siempre. La unidad hay que trabajarla todos los días. Los problemas van a estar siempre. Pero la unidad, ¿qué es? Es que tengamos comunión y que en medio de los problemas haya el perdón y se afronte el problema. Que no se deje de hablar, que no se deje de tratar. Eso es lo que tiene que haber. Pero el problema tiene que existir porque el problema hace crecer, el problema hace madurar. Y el problema hace filtrar quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Y los problemas en las iglesias, cuando una iglesia es saludable, provocan que se busquen estrategias para que los problemas no sigan. ¿Saben lo que hizo la iglesia de Israel, de Jerusalén? Como habían problemas en el pueblo, ¿cómo va a haber problemas en el pueblo si estaba Jesús, que había muerto hacía poco? Estaban los superapóstoles, los 12 allí, y estaba allí toda la unción, que Ananías y Zafira se murieron y todo, por mentir. Pues tenían problemas. ¿Sabes cuáles eran los problemas? Los mismos que los de aquí, y los de la iglesia de allí, y la iglesia de allí. Es que tratáis mejor a los griegos que a los judíos.
es que tratáis mejor a las viudas, es que tratáis mejor a esto, es que tratáis mejor a los gitanos, es que tratáis mejor a los bolivianos, es que tratáis mejor a los hondureños, es que hay un trato de favor aquí, es que esos eran los problemas que tenía la iglesia de Jerusalén. Y necesitaron levantar diáconos, y de esos diáconos sale Esteban, y de Esteban muere, y de Esteban muerto le evangeliza a Pablo de alguna manera, y de Pablo encuentra a Dios, y Pablo hace lo que hace porque Dios trabaja de una forma hilada, de formas no entendibles, para que se cumplan sus propósitos. Podría darte 1000 ejemplos, pero no merece la pena. Mira la Biblia y lo verás. Por favor, no leas la Biblia como una historia, un cuento. Léela como una vida real, mírala en su contexto, mira los años que pasan, mira cómo pasa la situación de verdad, intenta empatizar y vivirlo, de tal manera que te darás cuenta que todos pasaron por tratos que no entendieron, todos. Pero Dios cumplió lo que quería hacer en su providencia. No te he dicho nada nuevo, solo te he recordado, pero llévate esto a la casa. Díselo tú al de al lado. A Dios no se le entiende, se le obedece. ¿Te puedes poner en pie ahí donde estás, por favor?